Well, hello everyone. My name is Daniel Casasbuenas. I'm going to talk to you about my family's tradition, and I'm here with my grandmother Elizabeth Devia and with my father Mauricio Casasbuenas. With them, I'm going to talk about in Spanish to facilitate the communication, and the traduction will be in the subtitles. Well, hello Elizabeth and hello Mauricio. Hola, Eh, bueno, primero que nada, quiero saber hace cuánto conocen la salada. Pues empezando por contigo, abuelita. ¿Hace cuánto conoces la salada? Pues yo nací allá en el 45. Ah, ok. O sea, tú naciste allá y viviste tu infancia allá. Toda la infancia allá, sí. Ok. ¿Y tu papá hace cuánto? eh, a mí también desde que era niño mi mamá me llevaba justamente a pasar vacaciones allá en la vereda de La Salada, la cual queda cerca al municipio de Tocaima, como a 10 minutos en la vía Tocaima-Girardot. Por esos lados es que queda La Salada. Ok. Bueno, antes que nada yo quiero saber un poquito cómo era la salada y principalmente cómo es la casa en donde nosotros normalmente habituamos a ir y quedarnos un rato. Pues esa es una casa. Cuando yo llegué o cuando nací allá en ese lugar, era una casa pequeña Ok, de Barique, eh, un lugar muy tranquilo, ok. de mucha paz. Esa casa se desbarató, pues se acabó y se hizo una nueva. Se mandó a hacer una nueva y todo muy, muy bonito. Pasamos una infancia muy linda ahí en ese lugar. Era un lugar de paz, Ok. muy tranquilo, la gente muy amable, gente muy sana. Había muy buena, se puede decir como convivencia, porque era una vereda pequeña. Claro. Bueno, cuando tú naciste allá, tú le preguntaste a tu papá si él mandó a construir la casa o ya estaba así Sí, cuando la compró. cuando él llegó, él compró esa casa primera, compró el terreno con la casa. Ya después de un tiempo esa casa la mandó a tumbar y hizo una nueva. Mi bisabuelo. Sí, mis Ok, papás. Mm. listo. Pa, ¿cómo, cómo conociste la casa? Pues ya dijiste que a través de mi abuelita. ¿Cómo era? Bueno, la casa fue la segunda casa cuando mi mamá nació. Era una casa pequeña de bareque con techo de paja. Mi abuelo después la tumbaron, hicieron una casa también de bareque más grande y con teja de zinc. Allí pues él era una persona que tenía animales, vacas, tenía a veces o burro, caballo, también tenían diferentes animales, cerdos, gallinas, tanto para ellos, para el consumo propio de la familia, que eran familias numerosas. Mi mamá tuvo 8 hermanos más algunos que fallecieron siendo niños. Y también cuando a veces tenían la oportunidad, pues vendían esos animales, ¿no? Para ayudar de su manutención. También mi abuelo allí cultivaba, desde que yo conocí, vendían o cultivaban, perdón, una especie de plátano que allá le dicen cachaco, aquí en Colombia le dicen de diferentes maneras, le dicen cuatro filos. Bueno, es un plátano pequeño de un sabor muy especial que hoy en día se consume también, incluso acá en Bogotá los venden. Hay Yuca. frente, bueno, había yuca, otros cultivos. Al frente de la casa, siempre, desde que yo fui allá, pasaba el ferrocarril, pasaba el tren frente a la casa, más o menos a unos 200 metros estaba la estación del tren y era muy,
pasaba mucha gente en ese entonces justamente por causa del tren. Como a 200 metros estaba la estación, entonces mucha gente llegaba allí para tomar el tren, tanto las personas que iban para Girardot como los que subían hacia Bogotá. Ok, ¿y cómo era la gente en ese entonces? ¿Cómo, cómo era el convivir con las demás personas? Pues en general lo que yo entiendo es que era gente muy sana, de buenos principios, muy católicos, sí. Mis abuelos eran cristianos y en su momento hubo algunas dificultades en la convivencia a causa de la religión. Sin embargo, el Señor siempre los respaldó y ellos pudieron mantener su fe en medio de una comunidad que no compartía las mismas creencias, pero en general eran personas de buenos principios y eso hizo que en su momento, pues digamos, la convivencia fuera muy sana. Incluso en lo que yo tengo entendido en la época de la violencia, después del Bogotazo, esta era una vereda donde la mayoría de gente eran liberales. Pues hubo momentos difíciles para toda Colombia, pero en general lograron sobrepasar estas diferentes situaciones. Ok, abuelita, mi papá dijo que tú vivías con 8 hermanos. ¿Cómo era el convivir con la familia en ese lugar? Pues era muy bonito, era una familia grande. eh, Todas las noches jugábamos en el patio un rato, pasábamos ratos muy agradables y no, una niñez muy bonita, recuerdos muy lindos. Mi papá y mamá se sentaban en la puerta de la casa a mirarnos jugar, a correr, a jugar perseguidos, todos esos juegos de los muchachos. Y inclusive iba una vecina que llevaba dos más y era muy bonito. Son recuerdos muy lindos que me quedaron de ese lugar. Ah, bueno. Bueno, igual de ese entonces a unos años para acá, pues las cosas también han cambiado. ¿Cómo han visto que ha sido ese cambio para la vereda? Pues la vereda ha cambiado en el sentido que se ha poblado mucho. Antiguamente, digamos que la carretera principal que va de Tocaima a Girardot, por donde se entra hacia la Salada, es más o menos 1 kilómetro de ese punto hasta la casa. Antiguamente la carretera era apenas destapada. Hace algunos años pavimentaron, pusieron acueducto, porque por muchos años no hubo acueducto. Cerca de la casa había un brazo, como un brazo del río Bogotá. Incluso esa vereda se llama La Salada porque antiguamente habían dos quebradas, una era de agua dulce y la otra era de agua salada. A causa de la quebrada de agua salada fue que la nombraron así, La Salada. En ese entonces el agua era pues muy limpia, habían eh, peces, ahí la gente pescaba, hubo momentos donde hubo abundancia de pescados, que los pescados se iban por entre los cultivos de plátano, eh, digamos se inundaba el río y entonces los pescados, o los peces, perdón, se iban por entre los cultivos y les era muy fácil a la comunidad recogerlos, hubo tiempos así. Hoy en día es el río Bogotá que pasa relativamente cercano, aunque ya no está a esas alturas no está tan contaminado como acá cerca de Bogotá, pero obviamente pues hay vida ahí ya, pero no es un río para pescar. Cuando yo era niño, algunos de mis tíos iban a veces hasta el río a pescar y traían pescados pequeños, pero eran pescados que se podían comer. La vereda ha cambiado en el sentido que hay mucha gente, ha crecido mucho, eh, ha llegado pues muchas cosas pues modernas. Antiguamente pues la gente se transportaba en burros, en caballos, ya por ahí ya no se ven prácticamente estos animales, ya todo el mundo anda en bicicleta, en motocicleta y algunos obviamente en carro.
llega a transporte público muy cerca, como a 300 metros de la casa, que va hacia Tocaima. Entonces, pues digamos que en ese sentido ha cambiado mucho. Las casas han cambiado, ya no son de bareque, son de material. A mucha gente, sobre todo como descendientes de nuestros ancestros, han adquirido lotes y han construido casas de veraneo, de descanso, de pasar allá los puentes o fines de semana. Entonces digamos que en ese sentido ha cambiado mucho. El tren que antiguamente pasaba por ahí ya no se volvió a ver por ahí. Los rieles quedaron ahí. Algunas personas se han apropiado de estos terrenos incluso. Lo que era la estación, que otro era feo, pues digamos muy visitada por mucha gente, eso se acabó, la casa quedó ahí abandonada. Y en ese sentido es que ha cambiado. Entonces ya lo que es propiamente en la casa ya no hay mucha, ya no transitan muchas personas por ahí. Sí, ya no hay ese movimiento. La casa que construyó mi abuelo, con los años, después de que ellos fallecieron, mis abuelos, empezó a caerse, ya muchos años estuvo, como era tan grande, entonces el efecto del tiempo se vio reflejado en que la casa empezó a caerse. Entonces con un hermano pues pudimos negociar con mis tíos, la tumbamos, e hicimos una nueva casa que tiene unos pocos años, la hemos venido construyendo poco a poco, y ahí es el sitio donde ahora la familia más cercana, o sea, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mi madre, bueno, personas más allegadas, vamos a pasar allá diferentes temporadas. Ok. Bueno, otra duda que tengo, pues yo sé que ya ambos me han mencionado que la familia ha sido un punto de encuentro eh, en este lugar, pero ¿es esta, digamos, la principal tradición que se tiene con la casa de la vereda o piensan que hay una razón mayor aparte de estar con la familia? Pues digamos que en esta ciudad tan congestionada en la que vivimos, donde digamos varias veces en la semana de pronto nos hablamos, pero necesariamente es por teléfono porque es difícil, ya vivimos todos separados. Entonces cuando da la posibilidad de podernos encontrar, pues digamos que es el sitio conocido por todos, donde está adaptado para pasar allá diferentes eventos. Cuando mi papá cumplió 80 años estuvimos toda la familia, le hicimos una celebración allá cercana en Girardot. Entonces, pues digamos que es un sitio de encuentro familiar. Cada vez que podemos, bien sea los fines de año, reunirnos allí, compartir comidas especiales, comidas de la región. Entonces, pues procuramos hacerlo y esa tradición se ha mantenido. Como lo dije hace un momento, mis abuelos eran cristianos y así lo hemos venido siendo tanto mi madre, mis tíos y ahora nosotros porque le hemos creído a Dios. Y entonces también es un sitio donde oramos, donde cantamos alabanzas al Señor, donde compartimos también de nuestra fe y le compartimos a otras personas acerca de nuestra fe. Eso lo hacía mi abuelo también. A todas las personas él siempre les compartía del Señor y nosotros procuramos hacer lo mismo. Listo. Y ya mi última pregunta es, em, ambos ya conocen tanto de los inicios de la casa, de donde está la vereda, a cómo es hoy. ¿Qué piensan que se le podría mejorar a la casa o qué piensan que se puede hacer en la vereda como para mejorar ese hábitat tanto familiar como social con los vecinos y con la gente que llega? ¿Mm? Pues yo pienso que digamos que a la casa todavía hay mucho por mejorarle, mucho por arreglarle. Todo tiene que ver también con un poco con la economía,
porque pues nosotros vivimos acá, nuestros principales gastos están acá. Entonces digamos que eso es un adicional, algo que visitamos varias veces en el año, pero no es permanente. Entonces, digamos, en la medida que vamos teniendo recursos, vamos a ir mejorando allá. Entonces, en cuanto a la casa, pues habría mucho para hacerle, ¿no? Siempre buscando mejorar. Pienso que si Bogotá logra arreglar lo del río Bogotá, que va a dar incluso hasta allá, pasa cercano, pues nos mejoraría a todos allá en la región. Es decir, Sí. en Bogotá hay planes de mejorar el río, de acabar con la contaminación del río. Entonces, si ese río se descontamina, va a llegar allá muy limpio, vamos a poder volver a ver peces y todo lo que ello implica, ¿no? Entonces eso sería fabuloso. Primordialmente yo diría que se limpiara el río Bogotá, que eso se logre hacer, eso redundaría en un bienestar para toda la comunidad, incluso allá toda la vereda. Ok, listo. Y en la casa, tú mencionaste, que hay una cosecha de cultivos. ¿Qué cultivos piensas que se podrían añadir o de los cuales se podría sacar un provecho para tener eh, mejores ingresos? ¿O qué se puede hacer con esos cultivos? Pues digamos que allá el limón es una fruta que se da de muy buena calidad. Entonces, si lográramos, digamos, en este momento también hay hay plantas de cachaco y de otras, pero en muy poca cantidad. Pero si lográramos poner todo en limones, hacer un cultivo más tecnificado de limón, creo que podríamos tener ahí un emprendimiento. Principalmente eso. Y bueno, frutas que son, porque allá es caliente, el clima es muy cálido, la zona es un poco seca, pero sin embargo como está cerca, les decía hace un momento, aguas, hay unas quebradas por ahí que se logran traer agua a través de mangueras y de este tipo de formas, entonces es posible tener diferentes cultivos, principalmente cítricos, pienso yo. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias por la participación que estuvieron haciendo en este video. Y bueno, también le quiero dar las gracias a Dios por este momento. Y well, finally, this is the end of the interview, and I want to thank you for pay attention, and that's it. See you later.